Así bien, hermanos y hermanas. Bienvenidos nuevamente a este tema formativo, a estos miércoles formativos, donde estaremos tocando el tema de qué es la iglesia y su verdad eterna. La vez pasada estuvimos hablando un poco sobre la gracia, el misterio de la fe y los sacramentos. Hoy nos vamos a poner enfocados a qué es la iglesia, cómo está constituida la iglesia y cuál es esa verdad eterna que Jesucristo a todos nosotros nos brindó en su estancia aquí en la tierra. Así que demos inicio, pongámonos en oración, pongámonos en enfoque para poder entender este tema, poder aprender un poco y llevarnos una reflexión importante para nuestra vida como católicos, como cristianos y como seres humanos. Porque la iglesia no solamente explica las creencias, las enseñanzas de Jesucristo, sino también nos enseña a ser mejores personas. Así que pongámonos en sentido de escucha y veamos lo que la iglesia nos quiere dar a entender o lo que nos enseña con sus doctrinas y lo que nosotros entendemos o debemos entender. Primeramente, hay que enfocarnos que la iglesia y su verdad eterna está dividida en 5 puntos importantes y los tocaremos para entender un poco sobre qué es la iglesia, su verdad eterna, quién la comprende, qué somos y cuál es nuestro rol en ella. Principalmente lo importante es el punto uno, ¿qué es la iglesia? Si nos ponemos a hablar del sentido figurativo y físico, una iglesia es un edificio. Es un edificio, puede ser una iglesia, una capilla, una catedral, una basílica. Sin embargo, cuando lo hablamos desde un punto de vista espiritual de qué es la iglesia es todos nosotros que hemos sido llevados al seno de Cristo por medio del bautismo y ellos nos volvemos una pieza en un rompecabezas grande que es la salvación. La Iglesia Católica somos todos los bautizados, todos los que profesamos la fe que Cristo nos dejó, todos los que estamos dispuestos a seguir el camino del Nazareno que nos lleva a la gloria de Dios. Esa es la Iglesia, todos nosotros, los laicos, los religiosos y religiosas consagrados, los sacerdotes, los obispos, el Papa, los cardenales, el clero, todos esos conformamos un solo organismo. Y como dice la enseñanza, somos como un sínodo, somos una familia que día a día se mantiene, lucha y es pilar uno del otro. Caminamos juntos, no es una misión individual, es una misión en grupo, porque la salvación no es para quedarnos solo nosotros, sino también a los demás. El segundo punto es las cuatro características de la iglesia. Una, santa, católica y apostólica. Vamos a tocar cada uno de estos puntos. Una, y esto es importante tenerlo mucho en mente. Jesucristo, en su omnipotencia, cuando fue enviado por el Padre a la tierra, fundó una sola iglesia, es decir, una institución, una piedra. Porque a Pedro, recordemos que en el Evangelio le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo, y lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Esto quiere decir que Jesucristo deja instituido a una sola institución, que a lo largo de la historia hemos visto que muchos humanos se han separado del catolicismo para crear instituciones de índole protestante, ¿verdad? Como lo hizo Martín Lutero en el siglo XIV, pero que han perdido esa comunión. Porque Cristo no dijo, ve y crea 10 iglesias, no, no, solo es una. Y esa es la católica que enseña desde el tiempo de Jesucristo y antes lo que Dios quiere para nosotros. Santa, porque está compuesta por Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, y los santos, que han sido personas como tú y yo, que vivieron una vida ejemplar y ruegan por nosotros e interceden por todos nosotros. Católica, católica porque proviene del latín que significa universal,
Cuando decimos la Iglesia Católica nos referimos a la Iglesia Universal porque tenemos que recalcar que es una, solo hay una. Entonces, Iglesia Católica es la Iglesia Universal, la Iglesia del universo, la Iglesia del mundo, de la salvación. El cuarto punto es apostólica. Esto es muy importante. Ustedes se podrán preguntar, ok, si Jesucristo fundó una sola iglesia, ¿por qué existen los ortodoxos? ¿O por qué dentro del mismo catolicismo hay diferentes ritos, diferentes normas, diferentes estilos de vida? Esto es muy importante. Cuando decimos que la iglesia es apostólica, es decir, que viene de los apóstoles, desde los 12 apóstoles que llevando la enseñanza de Jesucristo fueron expandiendo, creando prelaturas provinciales apostólicas y se fueron estableciendo. Entonces, si nosotros vemos históricamente, la iglesia principal siempre ha sido Roma porque ahí murió San Pedro, el primer papa y el apóstol a quien Jesucristo le deja las llaves del reino. Y vemos que de él salen los otros discípulos que fundan las primeras iglesias en partes del mundo. La ortodoxa por Andrés, la Alejandría por Santiago, etcétera, etcétera, que al final quedan en comunión con Roma porque provienen de los mismos apóstoles. Hay algo muy importante a recalcar, que la iglesia vive por algo que se le conoce como sucesión apostólica. ¿En qué consiste esto? Consiste que todas las autoridades eclesiásticas, los obispos, los cardenales, el papa, el clero en general, es creado por esa sucesión apostólica. Es decir, si tú vas a tu diócesis y tendrás algún obispo, por ejemplo, aquí en Managua o en Managua, pues, donde se transmite este bello apostolado, es su eminencia el cardenal Brenes, ¿verdad? Y él es el arzobispo de Managua y también es sucesor de los apóstoles porque fue ordenado obispo por otros obispos que a su vez fueron haciendo el cambio. Y si nos ponemos en una línea como de familia, un árbol familiar, todos los obispos del mundo tienen una sola característica que provienen de los apóstoles. Y eso es lo bonito de la iglesia. La iglesia tiene una historia rica, una historia hermosa, que nos lleva a nosotros a entender por qué es apostólica. No hemos creado nada o la iglesia no ha creado nada que venga del humo. No, sino que todo esto viene de una sucesión de enseñanza que nos liga siempre a los apóstoles y a Jesucristo. Porque si vemos las otras religiones, los musulmanes tienen a Mahoma, los judíos tienen el Torá o el Talmud, los luteranos a Martín Lutero, Adam Smith tienen los eh, otros, entre otras, pues, ¿verdad? Dejemos claro que la iglesia tiene esa sucesión apostólica que nos lleva y que nos une a Cristo. Esta unificación con Cristo nos hace de que la idea no se pierda, no nos perdamos ni se pierde lo que Cristo mandó, que eso va unido con el punto 3, la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Si nos ponemos a pensar, misión es algo de la institución, de una institución, pero la misión de la iglesia es la salvación de las almas, la salvación de aquellos que necesitan ser salvados y la salvación de aquellos que buscan en Cristo un refugio. Entonces siempre para la iglesia su misión principal es la salvación de las almas. Cristo no quiere que suframos, pero eminentemente la vida humana tiene sus tiempos felices y sus tiempos de sufrimiento. Sin embargo, en Jesucristo podemos encontrar ese alivio y ese caminar. El cuarto punto es la verdad eterna, es Jesucristo. Jesucristo, ese es el pilar que maneja la iglesia. Es el pilar que maneja la fe y es el pilar de nuestra existencia.
¿verdad? Cuando nosotros somos bautizados y nos bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no simplemente nos estamos uniendo a una organización, no, no, no. Estamos uniéndonos en la comunión con Cristo, una comunión que había sido rota por el pecado de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, el pecado de la desobediencia, el pecado que es uno de los más grandes, que es la desobediencia. Eso fue lo que nos quitó de la gracia de Jesucristo y por medio del bautismo entramos nuevamente a la gracia de Dios. Y la quinta es que de todos lo anteriormente mencionado que hemos hablado, la iglesia es el conducto, la iglesia es el camino. Así como hablamos en el tema anterior, si se acuerdan, que hablamos sobre un ejemplo de vehículo, la iglesia es el carro. La iglesia es el carro y nosotros somos los pasajeros. La iglesia nos lleva del punto A al punto B, que el punto A es nuestra vida y el punto B es Cristo. Así que estos son los cinco fundamentales puntos de que qué es la iglesia y su verdad eterna. Más adelante en los diferentes temas que estaremos hablando a lo largo de estas misiones apostólicas y transmisiones formativas, podrán entender un poco más. Entenderán un poco más sobre la iglesia, sobre sus principios, temas un poco que diríamos que pensaríamos, ¿verdad? Que la iglesia no toca temas controversiales, entre otros, que podremos ver y podremos entender para comprender a la iglesia, porque es importante que el católico sepa de su fe, para que no flaquee, para que no caiga y siempre se mantenga de pie. Es por ello, hermanos, que hoy este tema, pues, un poco corto, pero directo y preciso, para que nosotros podamos entender qué es la iglesia. También les invitamos, si ustedes quieren saber un poco más sobre estos temas, los invitamos a leer libros de recomendación bibliográfica como son el Yucat o la doctrina social de la iglesia. Pero estos temas formativos, recordándoles que son puntos pequeños, son reflexiones pequeñas para que ustedes puedan, en ustedes, puedan hacer esa chispa de conocimiento y de ganas de entender. Así que hermanos, como siempre, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales que pueden ver allí abajo. Les queremos decir que ya el tema de la formación de la semana pasada está en nuestro canal de YouTube, por si ustedes quieren llegar a verlo. Tengan por seguro que este tema también estará disponible. Y Dios primero, Dios mediante, podremos empezar a subir nuestros primeros capítulos en Spotify y en TikTok. Así que los invitamos siempre a orar por nosotros, ya que nosotros oramos por ustedes y caminamos todos juntos como fuera una barca para la bendición que Cristo nos quiere dar por medio de su palabra. Pasen una excelente tarde, paz y bien.